Política Interior hará declaraciones específicas del tema, pero miren, como hemos dicho una y otra vez, la persecución en Venezuela no solamente es a los líderes políticos, a todos los que se atreven a alzar la voz, a todos los que se atreven a decir lo que está pasando, y el régimen que se ufanó, que se dijo un régimen obrerista, que se dijo un régimen defensor de derechos sindicales. Vemos lo que hace con los trabajadores sindicales, los líderes sindicales que levantan la voz a favor de las reivindicaciones de su sector. Ni siquiera fue un juez civil que juzgó a Rubén González, sino uno militar, evidentemente al margen absolutamente de lo que es la ley y lo que es el respeto a las libertades sindicales. Pero para eso la dejo a la diputada Denis Fernández. ¿Me puede adelantar un poco sobre los mecanismos a utilizar por parte de la Asamblea para no perder el quórum? De eso están interesados, la comunidad internacional en saber. Miren, no es nuevo para la comunidad internacional ni para nosotros. La persecución inició con los diputados de Amazonas. Lo que hemos dicho es que nosotros vamos a hacer nuestras funciones y las vamos a ejercer porque fue el mandato que nos dio popularmente el pueblo de Venezuela. Hoy estamos ejerciendo funciones como corresponde, desde el Palacio Federal Legislativo, donde lo vamos a seguir haciendo. Si el régimen quiere meter un tanque, si quiere disparar como ya lo ha hecho en contra del Palacio Federal Legislativo, que ustedes fueron testigos, como por ejemplo en el 2017, cuando tomaron violentamente el Palacio Federal, no nos va a detener y vamos a ejercer funciones donde corresponda y como corresponda hacer los mecanismos. También lo está estudiando la Comisión de Política Interior para no perder ningún tipo de hoy deber, ya no solamente una responsabilidad que hemos adquirido los venezolanos, por supuesto también en el Parlamento, y vamos a avanzar rápidamente. Es el régimen, de nuevo, que pone cotos, como lo decíamos el martes, al progreso. Ya sabemos lo que pasa cuando intentan secuestrar, adelantar elecciones, generar presión, persecución. Es tragedia, es emergencia humanitaria compleja. Por el contrario, la oportunidad de cambio también la experimentamos los venezolanos a principios de año con esa esperanza, con esa expectativa, con esa incluso revalorización del mercado inmobiliario que hubo en Venezuela. Y esa es la alternativa por la cual vamos a optar los venezolanos. La sola expectativa de cambio generó esa reacción positiva incluso en el mercado venezolano. El cambio va a generar no solamente estabilidad, gobernabilidad, un plan muy claro, pero también el regreso de venezolanos, también la recuperación de la industria petrolera, también la recuperación del campo, también la recuperación de nuestras familias, de nuestros afectos, de nuestra tranquilidad y normalidad como venezolanos. Los mecanismos serán ya presentados específicamente por la Comisión de Política Interior en plenaria, pero lo que les garantizo es que vamos a cumplir con nuestras funciones siempre y a toda costa, a pesar de que estamos en dictadura, en persecución y que han tratado de cerrar el Parlamento por diferentes vías, por persecución, por hostigamiento, por utilizar una figura inexistente que es el desacato, y no lo han logrado. Por el contrario, hoy el mundo nos reconoce y también el pueblo de Venezuela. ¿Okay? ¿Usted se ha podido reunir con la comisión de encuesta que se encuentra aquí de la OIT? No nos hemos reunido personalmente, estamos muy en contacto tanto con sindicatos como también con la parte empresarial. Hemos acompañado en todo momento ese espacio, sin precedentes, no solamente la comisión de encuestas, sino también la situación sindical. Voy a dejar a la diputada Denis Fernández para el detalle. Ya hablamos con respecto a eso, no hay nada nuevo que agregar con respecto a eso. Con respecto a lo que dijo Diosdado Cabello de que las elecciones serían en enero. Bueno, dijo que me iba a meter preso, dijo que iba dice cualquier cosa el señor de los programas de chisme de los miércoles. Bien, bueno, amigos de BPI, vamos a escuchar parte también de las declaraciones de la diputada Denis Fernández, diputada de la Asamblea Nacional. Vamos a escucharla. Fíjate, no está en riesgo el quórum, eso es algo que ya lo hemos analizado, no está en riesgo. Sin embargo, nosotros lo que tengamos que hacer desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de las atribuciones que tenemos atribuidas a los parlamentarios, lo vamos a hacer. Y todo dentro de lo que está establecido en el reglamento interior y de debates, todo dentro de lo que está previsto dentro de la Constitución, lo que son nuestras atribuciones, lo que tengamos que hacer lo haremos. Pero por ahora, y nosotros hemos venido haciendo un análisis exhaustivo de toda la situación planteada con la persecución contra los parlamentarios, contra la Asamblea Nacional, no está en riesgo el quórum, de manera que nosotros con tranquilidad... Claro, eso es algo que no está descartado, pero no es que nosotros vamos a sustituir el Parlamento presencial por el Parlamento virtual.
virtual. Son propuestas que hay, que las estamos perfeccionando a los fines de que sea posible que los diputados, aun que están perseguidos, puedan participar, puedan tener su derecho de palabra. No hay fecha exacta de una aprobación o no, porque eso tiene su tiempo, tiene que ser bien delineado. Es un tema que hay que hacerlo muy bien hecho, porque nosotros no tenemos por qué trabajar apurado ni por qué trabajar bajo presión. Nosotros hacer nuestro trabajo, responderle al pueblo de Venezuela y nada más. Apenas solo 3 curules están afectados y eso afectados ilegítimamente, afectados por la persecución, pero realmente se está garantizando el quórum. Los que no tienen su principal está el suplente, y si no, pues al contrario. De manera que con mucha tranquilidad trabajar lo que tengamos que trabajar a los fines de dar la posibilidad de que parlamentarios que están afuera puedan participar. Pero esa tranquilidad, como viene trabajando esta posibilidad de parlamento virtual, ¿cómo sería o cómo se implementaría para que por lo menos los diputados que se encuentran en el exilio puedan participar en las sesiones de la Asamblea? Richard Blanco sí ese llamado. Sí, pero el llamado lo podemos hacer cualquiera, es nuestro legítimo derecho que tenemos como parlamentario. Eso no implica que las cosas las tengamos que hacer como un parlamentario lo proponga. Es un parlamento comprendido por 167 diputados y de los cuales pues tenemos que oír la opinión de quienes coincidimos en esta propuesta, ¿ok? Y ¿cómo pudiera ser? Bueno, pudiera ser videoconferencia, pudiera ser de manera que se pueda interactuar y el parlamentario pueda efectuar su participación, incluso su votación. Pero no es algo que nosotros estemos pensando en la sustitución del parlamento presencial, del parlamento como nosotros lo llamamos, de carne y hueso, humano, que esté allí presente por un parlamento virtual. Una, porque no hay necesidad de ello, y otra porque la esencia nuestra es estar allí, es resistir y permanecer, e incluso a la arremetida y a la persecución, tal como lo decía el presidente Guaidó, de que bueno, nos han hecho de todo, nos han asaltado el parlamento, nos han maltratado dentro del parlamento, nos han perseguido, y allí estamos y vamos a seguir, y aquí estamos. Su opinión sobre lo que dijo Diosdado Cabello, que le gusta la fecha de 1-2 de enero para realizar unas elecciones parlamentarias. ¿Qué responde usted a eso? Entre gustos y colores no han nacido los autores. Cada quien tiene sus gustos. Las elecciones parlamentarias corresponden en el 2020, nosotros no estamos negados a ello. Ahora, sencillamente nosotros decir algo. El problema de Venezuela y la grave crisis política que vive Venezuela, que además genera una crisis económica y social, no viene dada por una elección de una Asamblea Nacional. El problema de Venezuela radica en una elección presidencial, y nosotros asumimos el reto de que si tienen que ser en conjunto, que si tienen que ser generales, bajo la propuesta que se tenga que hacer, nosotros no tenemos ningún problema, y es algo que tiene que analizarlo no la Asamblea Nacional, los factores políticos, que en todo caso serían quienes toman la decisión de participar o no en un evento electoral, y nosotros que formamos parte de organizaciones políticas, pues por supuesto también emitir nuestros criterios, nuestras opiniones y tomar las decisiones que tengamos que tomar en su momento. Todo tiene su momento. En el momento que toque, tomaremos decisión sin. Nosotros estamos abogando por un nuevo CNE, estamos abogando por elecciones con condiciones, estamos trabajando, exigiendo lo que es nuestro legítimo derecho, contarnos en condiciones que le demos credibilidad a nuestro voto y que le demos garantía al elector de que su voto va a ser respetado. No sé si las elecciones se hacen en 2020. Bueno, todo tiene que esperar que llegue el momento. O sea, decir ahorita lo que vamos a hacer dentro de un año, dentro de 6 meses, creo que es prematuro. Esperemos que llegue el momento, no nos adelantemos a los acontecimientos. Y yo creo que en medio de todo lo que es la noticia, lo que surge en el día a día, con mucha tranquilidad asumir lo que tengamos que asumir, y con la premura que tengamos que hacer las cosas, hacerlas, porque estamos preparados para trabajar con tranquilidad, pero también para tomar la premura que el caso amerita. En el caso de violación de derechos humanos, nuestro vicepresidente Edgar Zambrano mañana cumple 100 días de privación ilegítima de libertad. Un civil recluido en un centro de reclusión militar. Lo mismo que pasa con el presidente de Citra, Rubén González, de Ferrominera. Que un civil que iba de una manifestación, de una protesta pacífica, fue privado de libertad ilegítimamente y ha sido condenado por un tribunal militar que le cercena sus derechos, sus garantías constitucionales, se le somete a una pena sin que exista ningún delito para que esté sometido a tal pena, con unas condiciones similares a la que vive la mayoría de los presos políticos en este país, por no decirlo todos. Esposado, tirado en el suelo, con condiciones inhóspitas, sin darle garantía a su respeto a la condición humana, vulnerándole todos sus derechos. Por supuesto que nosotros tenemos que rechazar esta situación y tenemos que hacer las denuncias. Una vez más, seguir denunciando, y no nos cansaremos de denunciar, porque mientras siga existiendo la violación de los derechos humanos, nosotros vamos a seguir denunciando lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Leyó la carta que envió Vasco da Costa a Tamara Suju?
No leí la carta, pero de cualquier manera nosotros sabemos que allí se ha cometido cualquier cantidad de situaciones. Hemos hablado con la hermana de Vasco, la hemos recibido en la Comisión de Política Interior, sabemos las condiciones terribles bajo las cuales está en este momento, y es algo que nosotros tenemos que rechazar, solidarizarnos con la familia y por supuesto seguir al lado de ellos y prestos y dispuestos para llevar la denuncia a los organismos y a las instancias que tengamos que llevarlo, porque repito una vez más, mientras se estén violentando y violando los derechos humanos, tendremos que seguir denunciando. Bueno, amigos de BPI TV, escuchamos parte pues de las declaraciones de la diputada Denise Fernández, quien pues se pronunciaba ante la situación que atraviesa el país, también sobre el caso de Rubén González, quien es el trabajador de Ferro Minera, quien el día de ayer martes pues fue condenado a 5 años y 9 meses de prisión en la cárcel La Pica en Monagas. Ella también pues se pronunciaba en relación a este caso que viola los derechos humanos. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se ha generado desde acá, desde la sede administrativa de la Asamblea Nacional. Ya falta poco pues para que comience la instalación de la comisión delegada de la Asamblea Nacional en este periodo pues de receso parlamentario. Vamos a escuchar pues parte de lo que se va a declarar desde acá, desde la sede administrativa. Lo que ustedes ven en sus pantallas pues es el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, quien pues le va a dar inicio a esta instalación de la comisión delegada de la Asamblea Nacional. Buenos días, diputados, presidentes de comisión, presidentes de los distintos cuerpos legislativos internacionales. Señora secretaria, por favor, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano secretario, por favor, sírvase a dar lectura a la propuesta de orden del día. Propuesta de orden del día. Comisión delegada. Instalación de la Comisión Delegada de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 53 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, sírvase a dar lectura del artículo 195 de la Constitución, ciudadano secretario. Artículo 195 de nuestra Constitución. Durante el receso de la Asamblea funcionará la Comisión Delegada integrada por el presidente o presidenta, los vicepresidentes o vicepresidentas y los presidentes o presidentas de las comisiones permanentes. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Por favor, los diputados y diputadas, en consideración del orden del día, diputados y diputadas que estén a favor de aprobarlo, hacerlo con señal de costumbre. Aprobado. Señor secretario, sirve a dar lectura del único punto del orden del día. Punto único. Instalación de la Comisión Delegada de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 53 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. Se abre el debate y se declara instalada la Comisión Delegada de conformidad al artículo 195 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tengo 3 diputados en el derecho de la palabra para iniciar el debate. Antes, solamente algunos comentarios. Lo primero, que el Parlamento, como todos los años, se ha declarado en sesión permanente, se ha declarado de manera extraordinaria, sesionando el producto de la emergencia humanitaria compleja que vive el país. La labor y la función de los diputados no solamente se circunscribe a lo que es la plenaria, a lo que ha sido el trabajo en la sesión ordinaria de los días martes, sino también en cada una de sus circunscripciones, en cada uno de sus estados, en cada una de las funciones que tienen en los estados, en la comunidad internacional, en el caso del Parlamento Amazónico, en el caso del Parlamento del Sur, el Mercosur. Ha sido la voz que han llevado nuestros diputados en todo momento. En esta crisis que vive el país, claro que exige de nuestros diputados que han dado todo. Hoy, el primer vicepresidente del Parlamento Nacional está secuestrado. Quien fuera presidente
del Parlamento, Julio Borges, está en el exilio. Primer vicepresidente Freddy Guevara, asilado. Juan Requesens, secuestrado por el régimen. Freddy Guevara, ya lo mencioné también, asilado. El caso de Roberto Marrero, quien fue secretario del Parlamento en el 2016 y jefe de despacho hoy de la presidencia encargada, continúa secuestrado. Tomaron violentamente el Parlamento en el 2017, secuestraron a diputados una y otra vez, que no es distinto a lo que pasa en el sur del país, cuando toman territorio completo para el caso de las minas, que no es distinto a lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana con las pistas clandestinas de despegue de narcotráfico. Hoy el Parlamento Nacional se mantiene firme a pesar de la persecución de un régimen que no respeta al pueblo de Venezuela y mucho menos a la Constitución. Hoy nos mantenemos comprometidos en todo momento. El régimen ha pensado que ha sido a través de la fuerza, que ha sido a través de la persecución, que ha sido a través del secuestro de los derechos, que ha sido que nos va a detener. Por el contrario, ha fortalecido nuestra posición a nivel internacional, nuestra posición en el país, la credibilidad que tiene no solamente el Parlamento, sino cada uno de sus diputados y el trabajo que están realizando en cada uno de sus estados. Que entiende el régimen entonces que no es a través de la fuerza, que no es a través de la persecución que nos va a detener. Por el contrario, digamos claramente lo que sucedió luego del 2017 y el 2018 cuando intentaron secuestrar el Parlamento, cuando intentaron secuestrar una elección presidencial. Hoy está más fuerte el régimen. Hoy lo reconoce algún nuevo país en el mundo. Por el contrario, están solos, aislados. La sola expectativa de cambio en Venezuela generó una perspectiva positiva en la economía venezolana. Se revalorizó incluso a principios de año el mercado inmobiliario, con sola la expectativa de cambios. Está el contraste claro que debe entender el mismo régimen, los venezolanos y la comunidad internacional. Es bloqueo, es atraso, es muerte continuar este régimen. Por el contrario, es avance, es confianza en la economía, es progreso, es prosperidad, es plan país, es recuperación de Venezuela, iniciar un proceso de cambio inmediato en Venezuela, que ha adoptado todo el país, en 3 pasos claros: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Lo ha adoptado toda Venezuela y el mundo nos acompaña, como lo dijo el Grupo de Lima recientemente, la OEA y los espacios donde estamos participando y en el reconocimiento que tiene este Parlamento. Mi persona como presidente encargado, pero sobre todo las acciones que tenemos que tomar y debemos tomar para atender la emergencia humanitaria compleja que vive hoy Venezuela, que está mutando rápidamente y estamos en una catástrofe latente. Es lo que debemos prevenir en todo momento. Que sepa, por supuesto, Venezuela, y algunos incluso lo comentaron, sobre todo el del programa de los chismes de los miércoles del régimen, que parecieran ya chistes lo que cuenta y no hay ya ni siquiera chismes políticos, ahora ya son chistes en este momento, que iban a tomar vacaciones. Lo que tienen vacaciones atendiendo la crisis de la gente es el régimen durante años. Aquí no ha habido un año del Parlamento que, a pesar de que por Constitución y por eso instalamos la comisión delegada, no hemos dejado de sesionar una sola semana atendiendo la crisis, aportando soluciones y por supuesto legislando en favor del pueblo de Venezuela. Tenemos 3 derechos de palabra en esta instalación de la comisión delegada en conformidad con el artículo 195 de nuestra Constitución. La presidenta de la Comisión de Administración y Servicios, la diputada Nora Bracho, tiene el derecho de palabra. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. De verdad que es reiterativo hablar de la situación del tema eléctrico en Venezuela, pero es que es constante la tragedia que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Nuevamente, esta mañana hubo un evento en el estado Zulia, dejando al occidente de nuestro país y a nuestro estado Zulia en penumbra, en oscuridad, porque a pesar de que haya electricidad, que haya luz del día, los hogares quedan en penumbra, sin lo que es su satisfacción de sus necesidades básicas, hasta de tomarse un agua fría. Esa es la realidad que estamos nosotros viviendo en el estado Zulia y en toda Venezuela, en donde no hay gas doméstico, donde la gente está cocinando a leña. Hicimos un recorrido el sábado pasado y de verdad que en esos barrios con 53 grados centígrados de sensación térmica era un ahogo caminar por los barrios de Maracaibo. Pero aunado al calor había humo, y cuando nos acercábamos a los ranchos
porque era aproximadamente las 12 del mediodía, la gente estaba cocinando con leña, con muebles desbaratados, en los patios de sus casas, cocinando con leña. Lo único que tenían que era una olla de arroz. Esta tragedia tiene que cesar para nosotros los venezolanos. Esta situación terrible y calamitosa que nosotros desde la Asamblea Nacional estamos pujando para parir el cambio que necesita en Venezuela, debe acabar. Esta mañana se cayeron las líneas de transmisión de 230 megavatios, dejando sin electricidad el circuito cuatricentenario Palito Blanco. Aunado a esto, a la caída de esta línea, hubo una explosión en la subestación Pomona por una lluvia que hubo en la ciudad de Maracaibo. Esta indolencia de este régimen, porque no hay ningún tipo de respeto al ciudadano, al venezolano, al pueblo. No hay ningún tipo de consideración. Hay una total indolencia, porque es que si a Nicolás Maduro le doliera lo que estamos pasando en Venezuela, ya hubiera renunciado hace mucho tiempo. Ya hubiera puesto su cargo a la orden. Ya hubiera aceptado que la realidad es que los venezolanos estamos viviendo una gran tragedia debido a su mala gestión, porque es que no han tenido gestión, no ha habido gerencia. Lo que ha habido es un gran saqueo en nuestra nación. Y efectivamente, aquí hay gente de vacaciones. Ellos son los que han estado de vacaciones en una gran fiesta privada de opulencia, de derroche, con los recursos de cada uno de nosotros los venezolanos. Es invivible lo que estamos nosotros viviendo en nuestra nación, porque insistimos, Caracas es una burbuja, pero el resto de los venezolanos estamos sufriendo la crueldad de este régimen. El resto de los venezolanos estamos padeciendo en carne propia lo que es un infierno, lo que es la carestía de los medicamentos, de los alimentos, lo que es la grave crisis de los servicios públicos. Nuestro pueblo sufre la crueldad de un régimen que no tiene absolutamente nada de democrático, porque hace mucho tiempo que perdió ese camino. Nosotros desde la Asamblea Nacional tenemos que seguir siendo portavoces de esta situación y seguir trabajando en el plan país, aportando las soluciones que necesitan los venezolanos. Me disculpan los medios de comunicación que reiteramos esta grave crisis, pero es que no podemos ocultar lo que está sucediendo en Venezuela. No podemos pasar la página y decir, es que esto es un caliche y esto es una noticia vieja. Todos los días mueren personas porque no hay medicamentos, no hay alimentos, no hay hospitales, no hay unidades de cuidados intensivos, no hay cómo hacerse las diálisis. Los sistemas oncológicos están paralizados completamente porque no hay electricidad en el occidente de nuestro país. Así que, mis amigos, de verdad que este es un grito de auxilio desde el occidente de Venezuela y del resto de Venezuela, de que tenemos que parir urgente este cambio, de que no podemos dar un minuto más a este régimen, porque es de verdad una tragedia enorme lo que en este instante está sufriendo el venezolano. Y nosotros estamos en ese mismo barco. Nosotros estamos en esa misma situación, porque cada uno de nosotros o nuestros familiares no escapan de esa realidad. Y por eso es que con tanto sentimiento y con tanta emoción tomamos este tema y no vamos a permitir que se pase la página al respecto. No vamos a permitir que se olvide que en estos momentos el occidente de Venezuela no tiene electricidad y por subsiguiente no tiene los demás servicios básicos, no tiene calidad de vida y está viviendo una tragedia como si hubiésemos vivido una catástrofe natural o una guerra. Vamos a seguir luchando por Venezuela, porque somos unos guerreros, porque desde la Asamblea Nacional somos unos gladiadores y vamos a seguir dando la cara por nuestro pueblo y vamos a salir adelante y estoy convencida que pronto vamos a generar ese cambio que merecemos los venezolanos y esa vida que merecemos los venezolanos, esa buena calidad de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Nora Bracho, por sentidas palabras, además
creo que es central, no solamente la denuncia de lo que está viviendo la cotidianidad de nuestra gente, sino mantenerlo en busca de soluciones como se ha hecho desde el Plan País, como se ha hecho desde la Comisión de Administración y Servicios en todo momento, no solamente por el pueblo del Zulia, al cual siente de manera particular, sino por toda Venezuela, diputada Nora Bracho, porque lo peor que nos pudiera pasar, colegas parlamentarios, es que se normalice la crisis. Es pensar que es normal que se vea la luz por horas en el estado Zulia, o que asesinen a una criatura de 9 años que estaba regresando de un juego de fútbol en Bolívar, o que se desplome un niño de hambre de apenas 11 años en una acera del país. No vamos a permitir que se normalice la crisis en Venezuela, ni mucho menos que sea la norma en un país que ha dado tanto por el continente y sobre todo por sus venezolanos. Así que muchísimas gracias, diputada Nora Bracho, y seguiremos no solamente denunciando, sino buscando la solución que hoy es obvia para toda Venezuela e incluso el mundo, que es el cese de la usurpación. Diputado Ramón Flores, tiene derecho de palabra. Buenos días, ciudadano presidente, ciudadano vicepresidente, junta directiva, colegas diputados, medios de comunicación social, Venezuela. Desde el Parlamento Amazónico, lo primero que tenemos que hacer es celebrar y ratificar nuestro respaldo a nuestro presidente Juan Guaidó, reconocido por más de 60 países en el mundo, y la Asamblea Nacional por 201 países en el mundo. Tenemos nosotros la grande responsabilidad que nos ha endosado el noble pueblo de Venezuela y que han contaminado estos señores de forma atípica y particular en el mundo, cumpliendo nosotros con nuestras tareas, avanzar de forma sustantiva, de forma exitosa en las responsabilidades que tenemos. Desde el Parlamento Amazónico continuaremos nosotros realizando las funciones que tenemos establecidas en la Constitución, de controlar, de legislar y de denunciar. Continuaremos nosotros diciendo que el arco minero del Orinoco, el arco de los militares, el arco minero que manejan los militares, y un sinfín de arcos mineros que manejan ellos, fueron derogados por esta Asamblea Nacional. Lo que ellos continúan haciendo de forma arbitraria e inescrupulosa es realizar un rentismo petrolero. Lo que en otrora era un rentismo petrolero, hoy es un rentismo del oro. Explotan de forma indiscriminada el oro, el coltán, la bauxita, el diamante, y ese dinero no va para el pueblo. Ese dinero va para los bolsillos de unos cuantos de ellos y los pasan por los caminos verdes y se van a los Países Bajos, a Islas Caimán, etcétera, etcétera. Eso que está haciendo el cianuro y el mercurio, matando la biodiversidad, matando la flora y la fauna, impactando en los pueblos indígenas, en los Yanomami, en los Guarao, en los Pemones y en los 35 pueblos indígenas, no estamos dispuestos nosotros a tolerarlo. Por supuesto que se nos hace difícil controlar y materializar que ha sido derogado el arco minero del Orinoco. En conciencia, en nuestro trabajo, con nuestras responsabilidades de la Asamblea Nacional, vamos a continuar, porque se está dañando el pulmón vegetal del mundo, la Amazonía. 112.000 kilómetros cuadrados que constituyen el 70% del territorio del Estado Bolívar, el 12% del territorio de Venezuela. Nos están matando el agua dulce. Sin el sur, el norte es inviable. Debemos continuar nosotros porque se está cometiendo, y le pido a los medios de comunicación, difundan de manera importante toda esta información, porque hay delitos de lesa humanidad que denunciaremos y de ello no tengan la menor duda. Está comprometido el presidente Juan Guaidó, está comprometido la Asamblea Nacional íntegramente en denunciar ante la Corte Penal Internacional que se juzgan los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. También lo denunciaremos ante la Corte Internacional de Justicia, ante la ONU, ante la OEA, ante la UNESCO,
ante el Parlamento Europeo y ante todos los organismos que tengan que conocer lo que tiene que ver con el medio ambiente, ante el Vaticano. En octubre tenemos un sínodo. Y hacia allá iremos a denunciar lo que están ocurriendo de manera inescrupulosa por este régimen forajido, usurpador, que pretende mantener ese rentismo a través de nuestro oro, que no llega al pueblo, y simultáneamente, porque lo hacen en zonas protegidas, matan la oportunidad importante e impactan en el Salto Ángel, que es patrimonio histórico de la humanidad. Impacta en los pueblos indígenas e impacta en la humanidad y concretamente en este sector en Venezuela, por supuesto en los 8 países de la Amazonía. Ratificamos nuestro compromiso y seguimos adelante con la venia del señor presidente en esta tarea que es la responsabilidad de todos los venezolanos. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Solo un comentario con respecto a la intervención y la denuncia, con respecto a lo sucedido en este momento en el arco minero. Durante años en Venezuela y desde el Parlamento Nacional se denunció la emergencia humanitaria compleja. Muchos en el mundo veían como exagerado en ese momento la denuncia que se hacía, y aquí está el doctor y diputado Trujillo, se veía como exagerado la denuncia que se hacía de una emergencia humanitaria compleja, con lo que implica el riesgo de vida a cada uno de los ciudadanos, la emergencia sanitaria, y hoy estamos al borde de una catástrofe. Y así lo reflejó el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Hoy ya no hay dudas en el mundo de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, de la crisis migratoria. Y en este momento hay una denuncia adicional que pudiera aparecer en algunos lugares, que es lo del el ecocidio en el arco minero, la destrucción de la Amazonía, la destrucción. Esperemos entonces que la comunidad internacional no tarde años, como sucedió en el caso de la emergencia humanitaria compleja, más de 3, en validar de esa manera lo que es un ecocidio, no solamente con lo que representa el legado que vamos a dejar a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestros nietos, con la destrucción del Amazonas, lo que implica para Venezuela y la región, pero también lo que significa hoy para el financiamiento de grupos irregulares a través de minerales venezolanos, a través de oro, diamantes, coltán. Están utilizando grupos como el ELN, como paramilitares, como guerrillas para financiar operaciones de terror, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Así que es importante destacar esta denuncia que ha sido sustentada además en las diferentes instancias y tomar previsiones, por supuesto, en nuestro país, el ejercicio de soberanía, en definitiva, que tiene que ejercer la Fuerza Armada y la preocupación, por supuesto, por las futuras generaciones de entregar una tierra cultivable, vivible y amable para futuras generaciones. Gracias, diputado, por llevar esta denuncia en las distintas regiones. Para, en un último punto y de palabra, un derecho de palabra para la diputada Denis Fernández. Gracias, ciudadano presidente. Bueno, ciudadano presidente, mañana viernes 16 de agosto se cumplen 100 días de la privación ilegítima de libertad contra nuestro vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Edgar Zambrano, quien ha sido a lo largo de su trayectoria política un hombre de conciliación, un hombre de paz, parlamentario de carrera, hoy se encuentra en las mazmorras del régimen, privado ilegítimamente de su libertad por querer una Venezuela distinta, una Venezuela de oportunidades y de garantías para todos los venezolanos. Zambrano, un hombre civil, hoy en una cárcel o en un recinto carcelario destinado y que debería ser, en principio, exclusivamente destinado para militares que cometan algún delito y que tengan que pagar alguna condena. Así, nosotros desde este Parlamento Nacional vamos a seguir denunciando, vamos a seguir visibilizando la situación de violación al derecho de nuestro querido vicepresidente Edgar Zambrano, a su fuero parlamentario nacional e internacional, a toda la persecución que contra el diputado Zambrano se ha ejercido
estuvo pagando una pena en solitario por sencillamente pensar distinto. No vamos a olvidar a Zambrano y no vamos a dejar de luchar por Zambrano, no vamos a dejar de luchar por Requesén, no vamos a dejar de luchar por Roberto Marrero, no vamos a dejar de luchar por los presos políticos, no vamos a dejar de luchar por Rubén González, no vamos a dejar de luchar por todos quienes hoy están perseguidos por un régimen que no admite la disidencia y que no es capaz de admitir la terrible crisis que está viviendo Venezuela. Asimismo, ciudadano presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, también hoy hacernos solidarios con la familia de Rubén González y con él, quien le acaban de dictar sentencia condenatoria de 5 años y 9 meses. Rubén, quien es presidente, secretario general de Citra Ferrominera, privado de libertad ilegítimamente hace casi un año, en noviembre del 2018, cuando llegaba al Estado Bolívar, luego de haber estado presente en una protesta acá en Caracas. Otro civil condenado por tribunales militares. La persecución política no cesa en Venezuela. Y mientras no cese la persecución política, mientras no cese la violación a los derechos humanos, nosotros no dejaremos de denunciar lo que está ocurriendo en nuestro país. Nosotros seguiremos insistiendo, ciudadano presidente, colegas diputados y pueblo de Venezuela, en la defensa de los derechos humanos de todos quienes hoy se encuentran privados de libertad y de quienes padecen por hambre, quienes mueren por falta de medicamentos, quienes sufren la terrible crisis que está viviendo nuestro país. Así que bien, nosotros hoy, instalada como ha quedado esta comisión delegada, también, como lo dijo usted, presidente, estamos a la orden y dispuestos para seguir sesionando cuando sea necesario. Nuestra comisión, de manera extraordinaria, sesionará las veces que el pueblo venezolano requiera que sesione y estaremos presentes las veces que el Parlamento, que la directiva de la Asamblea Nacional considere pertinente, tengamos nosotros que reunirnos para atender la situación que vive nuestro país. Así que este receso parlamentario, que hay que dejar bien claro que es un receso constitucional, que no es una vacación. Nosotros no estamos de vacaciones, nosotros seguimos trabajando, no cobramos salario, pero cobramos el afecto del pueblo venezolano porque tenemos el compromiso con nuestro pueblo. El compromiso que asumimos en el 2015 cuando fuimos electos parlamentarios y en enero del 2016 cuando se instaló esta nueva Asamblea Nacional. No cesa porque nos hayan quitado todas nuestras reivindicaciones, y cuando hablo de reivindicaciones no hablo de salario, hablo de las condiciones que debe tener en principio cualquier trabajador para poder cumplir las más mínimas funciones laborales. Sin embargo, pese a todas estas circunstancias, sin aire acondicionado, nos quitan la luz, nos quitan el agua, nos persiguen, nos colocan grupos a la entrada del Parlamento para arremeter contra nosotros y amedrentarnos, nosotros seguimos en pie de lucha y cuenta el pueblo venezolano que esta Asamblea Nacional sigue firme y de pie, defendiendo los intereses de este noble pueblo venezolano. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada. Creo que queda claro las funciones del Parlamento, nuestra Constitución, el respeto que siempre hemos tenido, pero sobre todo la dignidad de todos los venezolanos, de sus diputados, a quienes representan un pueblo que se niega, que no se rinde, que no se acostumbra a la tragedia, que no se acostumbra a la violación de derechos humanos y no lo va a hacer, y por eso hoy es mayoría el pueblo de Venezuela que quiere y que está construyendo el cambio en el país. Y lo hemos dicho varias oportunidades, pero debemos repetirlo, ya no hay un país polarizado. Ya no es cierto que hay un país dividido, como decían hace algunos años. Hay un solo país unido en torno a una causa que es recuperar nuestra normalidad, la democracia, la libertad de todo un país. Ya quedó atrás ese país de resentimiento, a pesar de que quieren ejercerlo con fuerza desde las altas esferas del régimen. Quieren pagar con pareciera odio a Maracaibo, a los pescadores,
a los trabajadores o sindicatos, pero se ha resistido el pueblo venezolano. No solamente nos mantenemos firmes, sino hemos resistido los embates de una dictadura. A veces suena difícil decirlo, pero se ha reducido a simplemente generar terror y tratar de proveer algún tipo de subsidio a esta dictadura. Subsidio que se robaron, que cobraron con sobreprecio el alimento del pueblo de Venezuela, que dejaron deudas comerciales al país multimillonarias, no solamente farmacéuticas, proveedores de alimentos, incluso, por decir lo menos, medicamentos para animales, para la ganadería, por ejemplo, deudas por encima de 250 millones de dólares del régimen. No es cierto que exista un bloqueo, lo que hay es la corrupción acumulada de años que mantiene en pobreza al pueblo de Venezuela, pero que tiene la oportunidad y la expectativa de cambio sin duda alguna en muy corto plazo. La gran pregunta hoy en Venezuela no es si vamos a cambiar o no, hoy lo damos por hecho de que vamos a cambiar. La gran pregunta de Venezuela es cuándo, producto de la desesperación, producto de la miseria, producto de que han empujado al pueblo de Venezuela. El cambio es un hecho en Venezuela, el régimen está derrotado, quieren hacer costoso el sufrimiento, la agonía de la transición, del cambio, pero no es inevitable. Lo que no es evitable en Venezuela es que definitivamente vamos a recuperar a nuestro país. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios, por la instalación de esta comisión delegada, como dice nuestra Constitución. Por favor, señor secretario, antes de concluir el debate, lea el artículo número 58 del Reglamento de Interior y Debates del Parlamento Nacional. Número 58. Artículo 58. Sesiones extraordinarias. Son sesiones extraordinarias las que se celebran fuera de los lapsos establecidos en el artículo 219 de la Constitución de la República. En ellas únicamente se tratarán las materias expresadas en la convocatoria y las que fueren conexas. También podrá considerarse las declaradas de urgencia por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. La convocatoria a sesiones extraordinarias se hará por lo menos con 24 horas de anticipación por la decisión de la Junta Directiva o por la mayoría de la Comisión Delegada. En caso de extrema urgencia, la convocatoria a sesión extraordinaria podrá hacerse para un tiempo menor al de arriba establecido, inclusive para un mismo día. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, ciudadano secretario. Por favor, los diputados y diputadas de la Comisión Delegada estén de acuerdo en aprobar la sesión extraordinaria para el próximo martes 20 de agosto a las 10 de la mañana, hacerlo con señal de costumbre, aprobado por unanimidad. Agotada la materia, se levanta entonces la sesión y la instalación de la Comisión Delegada y se convoca Para el próximo martes 20 de agosto a las 10 de la mañana, sesión extraordinaria del Parlamento Nacional. Muchísimas gracias, ciudadanos y diputados. Bien, amigos de BPI TV, entonces escuchamos a el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, quien pues le daba inicio a esta comisión permanente o a esta comisión delegada de la Asamblea Nacional, ya que pues se suma a un receso legislativo, pues el Parlamento. Es importante resaltar que ha dado convocatoria para el martes 20 de agosto a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional y ya queda instalada pues esta comisión delegada del Parlamento. También dentro del debate entre los diputados es importante resaltar las declaraciones de la diputada Nora Bracho, quien pues expresaba la crítica situación que vive el estado Zulia. También escuchábamos a los diputados hablar sobre la situación crítica que se vive en relación a la minería en el estado Bolívar y pues todo lo que corresponde a casos de corrupción en este tema. Pues la situación en el estado Zulia continúa sin servicio de energía eléctrica, también sin los servicios más básicos y pues esta es parte de la crisis que se vive en el país y específicamente pues en el estado Zulia. Dentro de las declaraciones, minutos antes de dar inicio a esta instalación de la comisión delegada, el presidente
presidente encargado de la República, Juan Guaidó. También se refería al caso del trabajador sindicalista de Ferrominera, el trabajador Rubén González, quien se encuentra pues detenido desde el pasado 30 de noviembre y que es condenado ahora a 5 años de prisión en la cárcel de La Pica, en el estado Monagas. Ahora vamos a tratar de escuchar pues las declaraciones de uno de los el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González. ¿Qué fue lo que los motivó a venir a Caracas? Nosotros no somos intérpretes de los noruegos. ¿Se le da más peso a la negociación que a otro mecanismo? Porque se ha dicho que todos los mecanismos están sobre la mesa, pero parece que la negociación podría ser el único mecanismo que logre un cambio de sistema político. Creo que aquí lo ha dicho el presidente Guaidó, ahí dentro de la Constitución vamos a seguir ejerciendo todos los mecanismos que hay para el cambio político. Hoy la negociación es uno de ellos que está dentro de nuestra Constitución. Estamos buscando es que se respete la Constitución y vamos a seguir, nuestra delegación va a seguir en todos y cada uno de los terrenos donde haya la búsqueda de una salida al sufrimiento que está viviendo la gente, vamos a estar ahí. ¿Puede decirnos qué se pudo conversar? ¿Algo que pueda decirnos? ¿Cómo avanza, diputado, cómo avanza? Va a anunciar cuando haya algo concreto. Primero, nosotros no estamos en la mesa de diálogo, estamos en una negociación para la búsqueda de acabar con el sufrimiento de la gente. Diputado, ¿nos puede decir cómo avanza un poco este tema de las negociaciones? ¿Cómo avanza? No hay quienes tienen esa pelota en la cancha. Nosotros hicimos una propuesta, está la pelota en la cancha del régimen. Ahora, diputado, Parino López dice que no habrá elección, que no habrá transición sino elección, pero a la vez Noruega está acá. ¿Qué lectura le da usted? No, yo creo que el general Padrino López primero pareciera estar mal informado. Quienes corrieron de la mesa fue la delegación del régimen, por algunas declaraciones que dio. Nos llama la atención y nos gusta que quiera hablar de elecciones, por eso es lo que nosotros queremos hablar de elecciones. ¿Cuándo habrá una próxima reunión? No lo sé. No, el país va a estar feliz cuando haya elecciones, eso sí. Bien, bueno, escuchábamos entonces palabras del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, pues quien se pronunciaba pues también ante el tema de las negociaciones con Noruega. Es importante pues resaltar que de entre este tema pues las negociaciones continúan, sin embargo ya como hemos escuchado pues parte de la situación pues continúa teniéndose o manteniéndose encuentros con los delegados de Noruega que también pues arribaron al país para continuar o querer continuar con este tema de las negociaciones. Amigos de BPI TV, ya pues hemos escuchado parte de todo el pronunciamiento también del presidente encargado de la República, Juan Guaidó, minutos antes, quien, como decía hace un instante, se pronunció pues ante el caso del trabajador sindical Rubén González de Ferrominera, pues que el día de ayer fue condenado a 5 años y 9 meses de prisión en la cárcel de La Pica, en el estado Monagas, y pues también ya los diputados y los parlamentarios han manifestado en relación a toda la crisis que vive el país, en relación específicamente a los servicios básicos, los servicios públicos y también la crisis que vive el estado Zulia. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se ha manejado desde acá, desde la sede administrativa de la Asamblea Nacional. Desde la ciudad de Caracas le reportó Leona Ivette Díaz para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.